Evaluación final del curso Diagnósticos Psicológicos. Análisis del caso de Aníbal Lecter. Participan los estudiantes Beleazar Sanabria, María Inés Brito y mi persona, Estefanía Barrios. Evaluación e identificación del problema. La información que nos suministró el caso planteado nos permite identificar que Aníbal tuvo una niñez difícil en la que presenció eventos traumáticos, una niñez en la que vivió en carne propia los estragos de la guerra, perdió a su figura materna y paterna, posteriormente perdió en una muerte trágica a su hermana menor, y todos estos eventos que él mismo presenció influyeron negativamente en las diferentes etapas de su desarrollo personal, emocional y psicológico, y además han influido en los trastornos que posteriormente él ha desarrollado desde su niñez hasta la edad adulta. Para la evaluación de este caso, proponemos el uso de técnicas como la observación y la entrevista semiestructurada, que nos permiten profundizar la información con la que contamos e identificar información nueva. A su vez, el autoinforme de tipo autobiográfico, que nos permite evaluar la subjetividad del sujeto a través del registro que él mismo realice de su propia perspectiva acerca de lo que ha sido su vida. Y el uso de pruebas de evaluación de la personalidad, como el inventario multifacético de la personalidad y el inventario de la personalidad de Cornell Index, que son seleccionados de acuerdo a las escalas que evalúan para identificar rasgos de personalidad que son característicos de la normalidad psicológica. La información que nos suministra el caso y la que arrojan estas técnicas de evaluación nos permiten identificar en Aníbal manifestaciones cognitivas, conductuales y emocionales. En las manifestaciones cognitivas son evidentes las percepciones y pensamientos de Aníbal, que giran todas en torno a la idea de venganza. Notamos que él está obsesionado con cada vez recordar más eventos del pasado que le permitan dar con el paradero de las personas que participaron en la muerte de su hermana. Incluso en su vida cotidiana, algunos sonidos o imágenes lo recuerdan lo vivido, lo trasladan hacia el pasado, y esto cada día refuerza sus ideas de buscar venganza. Las manifestaciones conductuales resaltan las expresiones agresivas y la irritabilidad que tiene Aníbal. Desde su adolescencia ha tenido un historial de violencia que se ve desde su vivencia en el orfanato, en el que una vez respondió hostilmente hacia otro joven, y después con el carnicero también ante un evento que lo irritó, lo agredió, y de hecho con este personaje Aníbal comete su primer asesinato. También se evidencia en su conducta evidentes dificultades para socializar desde su adolescencia, como se ve en el registro, y mutismo, que inició desde su niñez, aunque posteriormente él recuperó el habla. Sus manifestaciones emocionales son evidentes: la ira reprimida, la frustración, los sentimientos de culpa. Se siente como si no hubiese hecho lo suficiente para proteger a su hermana, y precisamente esos sentimientos que aún alberga lo hacen sentirse responsable de hacer algo para vengar su muerte. También se notan en sus relaciones sociales frialdad, ninguna emoción en cuanto a su desarrollo emocional con las demás personas. Estas manifestaciones indican en Aníbal un posible trastorno antisocial que encaja con los criterios que el DSM versión 4 indica para este caso, consistente en un patrón de vulneración de los derechos de los demás que aparece a partir de los 15 años. Se manifiestan características como el incumplimiento de las normas sociales y comportamientos legales, que como notamos en Aníbal, él ha violado la ley en varias ocasiones, incluso ha cometido asesinato. Irritabilidad y agresividad, que se ve en su conducta fácilmente irritable desde su adolescencia, y que se ve envuelto en peleas y agresiones físicas. Y la ausencia del remordimiento,
ya que notamos que emocionalmente él es una persona fría que incluso racionaliza sus actos considerando que es lo necesario, lo que él tiene que hacer para vengar la muerte de su hermana y considerándolo incluso un compromiso personal, de manera que no tiene en cuenta el hecho de herir a otras personas ni de hacerle daño a alguien más, no lo ve como algo malo. Definición del problema. Haciendo una síntesis de este problema, podemos definirlo como el desarrollo de múltiples trastornos desde la niñez que tuvieron lugar debido a los eventos traumáticos por los que Hannibal pasó y eventos ante los cuales él no tuvo los suficientes factores de protección para manejar. Vemos desde su niñez la aparición del mutismo selectivo, que tuvo lugar desde los 8 años de edad a raíz de los eventos traumáticos que presenció y que a la vez actuaron como reforzadores de su actitud negativa y desconfiada. Esto también influyó negativamente en los procesos sociales de Hannibal, en la creación, conformación de grupos, de vínculos y el desarrollo de esas habilidades socioafectivas que es necesario que toda persona desarrolle. También se le suma a esto el estrés postraumático que evidencia el paciente y que se deja ver por los flashbacks y los pensamientos intrusivos que tiene constantemente durante el día y durante la noche a través de sus pesadillas y que también refuerzan su conducta y su compromiso de buscar venganza sobre lo que le sucedió a su hermana. Y con respecto a su parte conductual, su conducta disocial y agresiva, con poca socialización y con el pasar por alto las normas y leyes, notamos en Hannibal un trastorno de conducta antisocial. Hipótesis. Consideramos que en el surgimiento y mantenimiento de estos problemas que ha desarrollado a nivel conductual Hannibal influyeron diferentes factores, iniciando por las situaciones incidentes que fueron esos eventos cruciales que definitivamente marcaron el desarrollo psicológico y emocional de Hannibal y que son los que dan origen a todos sus problemas conductuales y emocionales. Definitivamente son la pérdida de su familia en la guerra y el haber perdido a su hermana de una forma muy fuerte, de una forma brutal y en la cual él presenció ese hecho. Los factores predisponentes, que aunque puede decirse que no son totalmente determinantes en el surgimiento de estos problemas, sí pudieron contribuir a la aparición de estas conductas en Hannibal, y entre estos encontramos los estragos de la guerra, ya que él vio directamente eventos muy difíciles, bombardeos, muertes, y algunos casos han registrado una relación fuerte entre eventos traumáticos vividos en la guerra con el posterior desarrollo de trastornos de conducta, del estado de ánimo, incluso de mutismo en niños y adolescentes. Por eso podemos considerar que su vida durante la Segunda Guerra Mundial ha sido un factor predisponente para el problema. Factores de mantenimiento. Son esas cogniciones y emociones que no permiten que Hannibal cambie su conducta, sino que por el contrario ayudan a mantener o a permanecer esas conductas, aunque sean conductas disfuncionales. Su ira, su agresividad, el sentir que no pudo hacer nada para salvar a su hermana y el sentir esa culpa lo hace creer que en estos momentos entonces él sí tiene que hacer algo para vengar su muerte, y esas ideas y emociones que refuerza a diario a la vez ayudan a mantener sus conductas disfuncionales. Y los factores desencadenantes, aquellos factores que fueron cruciales, que definitivamente fueron el punto más álgido en Hannibal, consideramos que fue la muerte de su hermana, recordando que no fue una muerte cualquiera ni una muerte
accidental en la guerra como lo sucedió con sus padres, sino que fue un asesinato y una muerte brutal en la cual él presenció y pudo darse cuenta de lo que le hicieron a su hermana, que sin duda fue uno de los factores que más lo afectó. A todo esto le podemos sumar que Hannibal no recibió ninguna ayuda psicológica en su momento, posiblemente por la época histórica en la que estos hechos se dieron. De esta forma vemos que no contó con los suficientes factores de protección para lograr una estabilidad emocional y psicológica, no contó con las suficientes redes de apoyo que le permitieran superar estas dificultades y afrontar de una manera positiva sus condiciones y sus emociones. Aunque contó con el apoyo o con la red social del orfanato, esta red de apoyo no fue suficiente para todo lo que él vivió y para todo lo que él necesitaba afrontar después de esos eventos traumáticos. Alternativas de solución y toma de decisiones. Bueno, habiendo realizado este análisis en el que pudimos identificar esos elementos ambientales e históricos que influyeron en el desarrollo de las conductas del paciente y también identificando esas cogniciones y emociones que ayudan a que esa conducta disfuncional permanezca, consideramos que este caso debe abordarse desde una perspectiva cognitivo-conductual, ya que ésta está encaminada a la modificación de las conductas disruptivas. Desde esta perspectiva proponemos explorar los vínculos que hay entre los pensamientos y las emociones y entre los pensamientos y las conductas del paciente, identificando qué es lo que él siente, qué es lo que él piensa, por qué considera que lo que realiza es lo que debe hacer y cuáles son esos patrones emocionales que lo llevan al acto de ser agresivo, de ser hostil, incluso de asesinar. Aumentar el control voluntario de la ira, irritabilidad y agresividad, que como mencioné antes, pues son esos desencadenantes que no permiten que las conductas disfuncionales de Hannibal mejoren. Reducir los pensamientos intrusivos y sentimientos de culpa que actúan como reforzadores de su conducta y aumentar el grado de control de la conciencia de sus emociones, y así contribuir al control tanto de sus emociones como de sus actos. Ya que recordamos, él no ve esos actos de forma negativa, no está consciente del daño que le hace a otras personas, sino que lo racionaliza gracias a sus propias cogniciones y emociones. En este tipo de alternativas de solución pueden utilizarse las técnicas cognitivos conductuales de psicoeducación, entrenamiento en habilidades sociales, solución de problemas y control de impulsos, y en estrategias de distracción que le permitan a Hannibal desviar la atención de esas cogniciones y esas emociones negativas que lo impulsan a actuar de forma agresiva y por el contrario tener un mayor control de sus pensamientos, de esos pensamientos destructivos y dañinos, y de manera que él pueda controlar tanto sus emociones como sus pensamientos, ya que estos son los predecesores de la conducta. De este ejercicio concluimos la importancia de tratar a tiempo los trastornos y de dar ayuda psicológica, especialmente cuando se viven episodios traumáticos. Esto es especialmente importante teniendo en cuenta que en nuestro país vivimos un contexto de conflictos en el que muchas víctimas de la guerra han sido niños y adolescentes. Niños y adolescentes que han visto de cerca la muerte, han visto cómo muere una persona, han visto que han perdido a seres queridos en la muerte o han tenido que desplazarse debido a la violencia. En fin, muchos problemas que han vivido a raíz de la guerra y que requieren de una atención y un acompañamiento emocional para que estas personas víctimas de la violencia puedan lograr
una recuperación, una resiliencia de lo vivido y así evitar el posible desarrollo en el futuro de trastornos del estado de ánimo o de la conducta. Dificultades presentadas en este trabajo consideramos que estuvieron relacionadas con la obtención de más información sobre el caso, debido a que la fuente principal, por ser una película, no especificaba algunos aspectos. Sin embargo, nos valimos de la investigación en otros textos, en una información literaria para profundizar más la información del caso. Y las recomendaciones que tenemos para el curso es propiciar en mayor grado espacios de participación sincrónica, porque nos gustaría tener encuentros en el que podamos debatir y socializar tanto con la tutora como con los compañeros de manera sincrónica, de manera vívida nuestros conocimientos. Aunque siempre contamos con el acompañamiento de nuestra tutora y sus retroalimentaciones, nos gustaría vivir más de cerca lo que es tener una conversación con docentes, con psicólogos y con futuros colegas también en el campo de la psicología para profundizar nuestros conocimientos. Se presenta a continuación las referencias del caso y del presente trabajo. Muchas gracias.